Dale, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Bueno, antes de meternos en la clase de hoy, voy a hacer algunos anuncios. Bueno, con mucha alegría, el primer anuncio es que salió el número 29 de la revista Enlaces. Mostrar, Santi, por supuesto, para nosotros siempre quieren obtenerla. ¿Ustedes la escuchan bien, Alejandra? Más o menos. No, no se escucha bien. ¿No se te Ale. escucha bien, Nosotros- Alejandra? Se me corta, Sí, se corta. Sí. es la señal. Sí. ¿Estás con ¿Estás datos ahora móviles? en la pantalla del celular o de la computadora? No, No, pero es que se te oye mal. Se te oye como en todo retardo. ¿Podés pasarte al celular? Acá Virginia te dice que abras desde el móvil. lo estoy tratando de hacer. Ahora se escucha bien. Ahora se escucha bien, Bueno, pero no sabemos Bueno, por qué. avísenme, sigo por acá y avísenme si se escucha Pero mal. ya venías mal, acordate de eso. Sí, les decía, bueno, entonces que aquí tienen la revista, que si quieren obtenerla se pueden comunicar con alguno de nosotros, ya está a la venta en León, la pueden comprar por grama también. Bueno, el segundo anuncio es respecto a la jornada. Recuerden que es el 7 de octubre, tenemos nuestras jornadas sobre eróticas. Hasta el 15 de este mes hay tiempo para presentar los trabajos. La extensión de lo máxima de los trabajos son 3.500 caracteres y pueden mandarlos al mail jornadaeróticas@gmail.com. Y si no se fijan en el Facebook de las jornadas, ahí tienen toda la información. ¿Se me escucha bien ahora o no? Sí, Sí. ahora sí. Ok. Bueno, y por último les comento que la próxima clase va a ser en 15 días, el 18 de este mes. Va a ser sobre la transferencia y el amor, y van a presentar María Leonor Solimano y Romina Martínez, y va a comentar Mónica Torres. Bueno, ahora sí, pasamos a la clase, así que voy a presentar a las invitadas de hoy. Va a presentar Adriana Tircher, que es psicoanalista, es artista visual y es curadora. Adriana está en este momento trabajando junto con las organizadoras de las jornadas y creo que nos está preparando alguna sorpresa para las jornadas, ¿no? Con Adriana coordinamos el módulo de arte y psicoanálisis y digamos, la presentación de hoy tiene que ver con el trabajo en el módulo. Ana Viganó va a comentar ambos trabajos. Ana es psicoanalista, Ana es argentina y reside en Ciudad de México. El año pasado nos acompañó con la presentación de la revista, con el número 28. Es miembro de la nueva escuela lacaniana de la ANEL, donde, digamos, desempeñó un montón de funciones en la ANEL, ¿no? Entonces es miembro de la ANEL, de la MP, y este año salió publicado un libro que es una compilación que ella hizo, que se llama Construcciones sobre lo imposible, los casos clínicos en la orientación lacaniana, y el año pasado compiló el libro, que si tenés por ahí la imagen, Santiago, que es el psicoanálisis en el siglo XXI. Ahí está. Bueno.
Voy a leer primero mi trabajo, después va a leer Adriana, y por último, como ya les dije, va a comentar Ana. Yo titulé a mi trabajo La Ramona de Barney, y comienzo con 2 epígrafes. El primero es una cita de Lacan, del Seminario 20, donde Lacan aprovecha la homofonía entre difama. Entonces, la cita es esta: se la dice mujer, se la difama. Y la segunda cita es una estrofa del tango Milonguita, que es un tango de 1920. Estercita, hoy te llaman Milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret. Milonguita, los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal. Bueno, voy a hacer primero unas consideraciones generales sobre el tema que hoy nos convoca, que es el de la relación entre arte y erótica. En principio, podría decir que ambos tienen en común que definirlos no es tarea fácil. ¿Qué consideramos arte? Es una pregunta que nos hemos hecho desde los inicios del módulo de arte y psicoanálisis, que ya lleva varios años, siendo esta una pregunta que constantemente surge y se renueva. De la misma manera que en este seminario, en cada uno de sus encuentros, surge la pregunta por qué es lo que consideramos una erótica. En uno de nuestros encuentros, Pablo Russo, Virginia Nottenson y Aníbal de Serre trabajaron sobre la relación entre la escritura y la erótica, y allí se distinguía entre lo que podía ser una literatura erótica, dado el contenido de la misma, y una erótica que se podía poner en juego en la escritura misma, más allá de cuál fuera su contenido, en tanto ésta bordeara o tratara de discernir lo imposible de escribir. Con el arte sucede lo mismo. Por un lado está lo que se conoce como arte erótico. Obviamente es un arte figurativo y a veces, no siempre, dado el carácter explícito de lo que allí se muestra, entre este y la pornografía hay una muy delgada línea. El arte erótico está presente desde la antigüedad hasta nuestros días y lo encontramos en las distintas civilizaciones con finalidades diversas, que pueden ir desde el entretenimiento hasta finalidades políticas, como puede verse en algunas manifestaciones del arte contemporáneo. Pero por otra parte, podemos pensar el arte de la erótica como aquel arte que intenta cernir el goce de los cuerpos. Cuando Lacan nos habla del barroco en el Seminario 20, subraya que de lo que allí se trata es de la exhibición de cuerpos que evocan el goce, todo menos la copulación, que está tan fuera de campo como lo está en la realidad humana. Y agrega que lo que demuestra el cristianismo con el barroco es que toda obra de arte es obscena. Obscena y no pornográfica, ya que la copulación está fuera de campo, porque en ella se muestra el goce de los cuerpos. Es una manera de decir que el arte solo puede ser erótico. Y además, podría agregar que muchas veces lo que el artista pone en juego en la obra es el propio cuerpo y su goce. Buscando qué tomar para esta clase, recordé una muestra que había visto hace unos años en el Malva, donde se exhibían varios grabados y obras de Antonio Berni, entre ellas algunas referidas a uno de sus personajes entrañables, Ramona Montiel. Tanto Ramona como Juanito Laguna, el otro personaje que desarrolla en paralelo, aparecen en su obra a fines de la década del 50, cuando ya su producción era importante y Berni gozaba de cierto reconocimiento.
Pero es durante los años 60 cuando estos personajes adquieren mayor relevancia en su obra y con ella el artista, dando lugar a una experimentación técnica y una innovación en una variedad de formatos, sobre todo en el caso de Ramona, como por ejemplo la inclusión del collage y el relieve en las silografías, los ensambles y hasta incluso un espectáculo multimedia en el Teatro Ópera que se llamó El Mundo de Ramona. Hasta mediados de los 70 encontramos obras referidas a ambos personajes. El artista, el escritor, decía Berni, tienen que estar en la calle y meter la calle en los libros y los cuadros. Especialmente la calle me dio a Juanito Laguna y Ramona Montiel. Son personajes urbanos, por supuesto, están en las calles del centro y las calles del por supuesto, están las calles del centro y las calles del suburbio. A mí me han alimentado y me interesan más las calles del suburbio. Juanito es un chico que vive en una villa miseria, en una casa de chapa y cartón. Su padre se gana la vida trabajando en fábricas o haciendo changas. Su madre es costurera o limpia casas. Hay que situarse que estamos en los años 60, las villas comienzan a extenderse en Buenos Aires y están habitadas por trabajadores empobrecidos que han venido tiempo atrás desde las provincias. Berni piensa a este personaje como un representante de los chicos que viven en situación de pobreza en las urbes latinoamericanas. Dice de él, es un chico pobre, pero no un pobre chico. Juanito Laguna no pide limosna, reclama justicia. En consecuencia, pone a la gente ante esa disyuntiva. Los cretinos compadecerán y habrán beneficencia con los Juanitos Laguna. Los hombres y mujeres de bien les harán justicia. Ramón es un personaje más complejo. Una muchacha pobre, también, que destinada a los mismos trabajos que la madre de Juanito, o quizás a ser empleada en una fábrica, porque ya en aquellos años el acceso de las mujeres al mercado laboral comienza a transformarse, decide convertirse en prostituta. Seducida por las vanidades del gran mundo, así lo dice Berni, va en búsqueda de un ascenso social que le permita acceder a ciertos lujos y comodidades aprovechando su belleza y la exuberancia de su cuerpo. Berni toma como referencias de este personaje a Milonguita, que es les leí una estrofa de ese tango, o a la costurerita que dio el mal paso de Evaristo Carriego. Ya desde 1934 estamos en plena década infame, Berni realiza las pinturas manifestación, las podés ir poniendo, Santi, y desocupación, entre otras, ¿no? Realiza estas pinturas sobre arpillera. A partir de allí, bueno, la primera son las más conocidas, o una de las más conocidas de Berni, ¿no? La primera es manifestación y la segunda es desocupación. Desocupación está hecha sobre bolsas de arpillera de un ingenio azucarero. A partir de allí vemos cómo se despliega en su obra un fuerte contenido social. Ambas pinturas dan inicio a lo que Berni llamó nuevo realismo. Sin entrar en las conceptualizaciones sobre los movimientos artísticos, creo que la mejor definición de su manera de hacer arte la da él mismo cuando dice que lo suyo es periodismo plástico. Hasta los años 60, la preocupación social de Berni se destacó en obras en las que se reflejaban grupos de personas, obreros o peones rurales, como las ya mencionadas, o las realizadas luego de un viaje por el norte argentino, como la marcha de los cosecheros, los hacheros, etc.
Con Juanito y Ramona, el gesto que realiza es sacar a esos seres del anonimato de la multitud. Les da un nombre, un cuerpo, los muestra en su vida cotidiana, haciendo distintas acciones, los historiza, representando hitos de su vida, a sus padres, a sus familias, al entorno en el que habitan. Ahí, Santi, si podés pasar a la siguiente imagen. Ahí tenemos, por ejemplo, a Ramona tomando la comunión, una Ramona niña tomando la comunión. En el caso de Ramona muestra a los hombres con los que se relaciona, que son militares, marinos, curas, aristócratas, son todos símbolos del poder. Pasá a la otra imagen, Santiago. Ahí está el coronel golpista. E incluso va más allá del ámbito material, de su lugar de pertenencia, mostrando sus sueños y sus pesadillas. Mostrar la imagen siguiente. Ahí está. Eso es un ensamble, me decía Adriana, que se llaman así, donde utiliza distintos materiales, y es una de las pesadillas de Ramona. Esta se llama voracidad. Lo novedoso tiene varias, ¿no? Lo novedoso en Berni es la incorporación de materiales, generalmente desechos, pero pueden ser objetos, para realizar sus obras. Estos materiales son parte de la escena, de la obra, porque expresan y muestran el entorno en el que se desenvuelven los personajes. Así, en las obras referidas a Juanito, encontramos latas, plásticos, maderas, cartones, desperdicios industriales, restos de objetos de consumo, juguetes, etc. Por ejemplo, en la siguiente imagen. Ahí está, ahí lo ven a Juanito bañándose, en, no sé si es el riachuelo o una laguna, con todas latas y desperdicios alrededor de él, ¿no? En cambio, en las referidas a Ramona, lo que prevalece son encajes, manteles, como la imagen que les mostré antes, de donde está Ramona tomando la comunión. Manteles, puntillas, vestidos, adornos, metales, falsas piedras preciosas. Pasá a la otra imagen, Santi. Ahí tienen el díptico. Lo que hacía Berni, esto es un grabado, él ponía digamos, los materiales sobre el taco de madera, y después con eso realizaba el grabado. Ahí se ven las telas que utilizaba, ¿no? Entonces, cada cual con los materiales que corresponden a su ámbito. Pero estos materiales, bien diferenciados entre Juanito y Ramona, señalan también el estilo de vida particular de cada uno de ellos y sus modos de gozar. Berni nos muestra lo que Lacan señala en el Seminario 17, el capitalismo y su profusión imparable de objetos de consumo, objetos plus de goce, que nos capturan porque nos permiten ese gozar de a pedacitos, ese poco de gozar, como dice Miller, y nadie escapa a ello, sea la clase social que sea. Marcelo Pacheco, que es un crítico de arte y es curador, investigador, destaca que en Ramona hay cierta operación en el uso de estos materiales y que si bien está presente también en algunas obras referidas a Juanito, no es lo característico. En Juanito los materiales se encuentran en el lugar que habitualmente esperamos que estén. Por ejemplo, en la imagen esta que le mostraba, Juanito bañándose, las latas abolladas están en el basural que rodea la laguna en la cual Juanito se baña. En Ramona esta coincidencia no está. Hay una dislocación entre el material y su uso o función. Por ejemplo, en la imagen
en la imagen siguiente a esta, en imagen 8, Santiago, bueno, acá no se ve bien. La obra esta se llama Examen, pero el portaligas de Ramona no es que está dibujado, no está pintado, son dos adornos de bronce incrustados en la pintura. Claro, eso. En otras obras, sus senos son dos piezas circulares de metal, sus ojos pueden estar hechos con botones o sus vestidos con manteles, como por ejemplo en la próxima imagen, que es Ramona vive su vida. Esto, dice Marcelo Pacheco, le da un aire de simulación y artificio a Ramona que Juanito no tiene. Andrea Ayunta, que es otra historiadora del arte, en un interesante artículo donde compara la Ramona de Berni con las ideas de mujer en los años 60, sobre todo cómo estas son tomadas en el cine, señala que el título de esta obra, Ramona vive su vida, esta, ¿no?, que es de 1963, hace alusión a una película de Godard, de 1962. La película de Godard se llamaba Vivir su vida, en la que una mujer abandona a su marido y a su hijo para iniciar su carrera de actriz. Al no poder solventar sus gastos, se prostituye, aunque también tenía la opción de volver a la vida familiar. Somos responsables de todo lo que hacemos, repite Naná, la protagonista del film. Andrea Ayunta sostiene que la pregunta que deja abierta el film, que no termina bien, es: ¿Naná es una víctima o una mujer que decide vivir su vida? Considero que no es una buena pregunta, porque ambas son ciertas. Naná decide vivir su vida, aunque es víctima del sistema. Berni hace extensiva esta cuestión a Ramona, dándole dignidad a su personaje al hacerle responsable por su voz. Hay un antecedente temprano de Ramona en la obra de Berni. En 1932, Rodolfo Puigros lo invita a participar como fotógrafo en una investigación sobre prostitución y trata en Rosario, que luego aparecerá publicada en el diario Crónica de esa ciudad. Berni, que conocía bien esos lugares, él era rosarino y era un poco habitué de ese tipo de lugares, no tuvo problemas en obtener, un poco a escondidas, estas fotografías. Ese mismo año realiza la siguiente pintura collage que titula Susana y el viejo. Susana y los viejos es un cuadro de Tintoretto en el que, tomando un relato bíblico, representa a una bella joven que es espiada por dos viejos lascivos mientras se baña. Lo que me interesa remarcar de esta obra es que la cara de la mujer es una fotografía de Greta Garbo, la célebre actriz hollywoodense de aquellos años y modelo de un tipo de feminidad. Esta obra dialoga con La Gran Tentación o La Gran Ilusión, ponela, Santi, que es una de las primeras obras donde aparece Ramona. Esta obra está en el Malva, así que si andan por ahí la pueden ver. Bueno, tomo nuevamente, hay varias referencias en relación a este cuadro, pero voy a tomar una solamente. Tomo nuevamente las referencias de Andrea Ayunta, la mujer con rostro azulado que aparece aquí con billetes en una mano y un auto en la otra, hace alusión al afiche publicitario de una película norteamericana de ciencia ficción del año 1958. A ver, ¿podés poner el afiche?
Ahí está, ahí ven que es una mujer que era una mujer gigante con un auto en la mano. Otra vez, una típica mujer de Hollywood. Del otro lado del muro, por ahí podés volver a la imagen anterior, Santi. Del otro lado del muro, haciendo contrapunto a la belleza y la perfección de esta muchacha, Ramona y sus acompañantes, todos ellos personajes grotescos, casi deformes, se desplazan sobre un basural. Observen un detalle que me pareció sumamente interesante. A diferencia de la piel tersa y sin marcas de la joven hollywoodense, el cuerpo de Ramona, en cambio, está hecho con recortes de rostros, en su mayoría masculinos. También en el de sus acompañantes aparecen mujeres desnudas y en posiciones sensuales. Pasá la imagen siguiente, Santi, porque ahí tomé un recorte para que se pudiera ver un poco mejor. La otra, la que sigue. A ver, ¿se puede agrandar? Ahí está, ahí se ve. Sí. La clase pasada, Pablo nos hablaba del acontecimiento de cuerpo, y es lo que aquí nos muestra Bernie. Cuerpos marcados, cuerpos en los que quizás en los encuentros con otros cuerpos la no relación sexual ha dejado sus huellas. Si bien aquí, una vez más, puede leerse en esta obra la crítica y la denuncia de Bernie al capitalismo y sus señuelos, también podemos decir que hay allí dos formas en las que la cultura ha hecho existir a la mujer: la prostituta y la del ideal hollywoodense. Bernie era un hombre que amaba a las mujeres. Su extensa obra y sus Ramonas lo atestiguan. El amor ha sido constante en mi vida. Ha habido periodos de distinta intensidad, han sucedido cambios, pero siempre he sido movilizado por el amor a la mujer, dice. Y también cuenta el siguiente relato, que lo asimila a sus pesadillas infantiles. Él dice que es un relato que escuchó y que siempre lo impresionó mucho. Y dice así: voy detrás de los ojos de una hermosa mujer, grandota y completa. No le falta ningún miembro de su cuerpo. Elegante, luce un vestido costoso. La sigo hacia un destino desconocido. Ella me dice de volverme, de no seguirla. Me lo repite, no le hago caso. Después de muchos kilómetros de ruta, se desvía para entrar en un bosque sin fin. Allí la mujer comienza a devolver a sus propietarios los miembros que había alquilado. Se saca su pie izquierdo, su pie derecho. Ante ese horror, él quiere volverse, pero ya es tarde, no es posible. Y así la mujer va entregando cada una de las partes de su cuerpo hasta que queda solo la cabeza. Ahí entrega finalmente la piel y la carne que la envuelve, quedando la mujer completa reducida a una calavera. Bernie no se engañaba, no hay la mujer, y en el encuentro con ellas sabía que detrás de Eros está Tánatos. Retomo aquí, ya para finalizar, la cita que tomaba Pablo la vez pasada, la cita de Miller. Lacan define el amor como el encuentro con todo lo que marca en cada uno, en su cuerpo, la huella de su exilio de la relación sexual. Es la marca en el cuerpo de lo más intolerable, que el fin interno de la pulsión no es más que la modificación del cuerpo propio experimentada como satisfacción. Bueno, hasta aquí, y le paso la palabra a Adriana. Muchas gracias, Adriana. Alejandra. Bueno, buenas noches. Muchas gracias al Comité de Enseñanza y siempre es un placer estar acá. Bueno, titulé a mi trabajo Egon Schiele entre Eros y Tánatos. Y voy a empezar con 3 epígrafes
Uno es todo arte es erótico. Son artistas Adolf Loos. El erotismo es la aprobación de la vida hasta la muerte. Georges Bataille. La pintura es una escritura mágica que emplea manchas de color en lugar de palabras, para reflejar una visión interior del mundo desconcertante, inexistente. Hugo van Hofmannsthal. Según Freud, en toda actividad encontramos un interjuego entre la pulsión de vida, eros, que tiende a la creatividad, y la pulsión de muerte, tánatos, que lleva a la destrucción. Eros es vida, vitalidad, sexualidad, búsqueda de placer, supervivencia y unión, mientras que tánatos representa la muerte, la vuelta a lo inorgánico, la disolución y la disgregación. Eros no se puede pensar sin tánatos, que entremezclados aseguran la continuidad de la vida. Para Lacan, lo que representa el eros del ser viviente es ese elemento heterogéneo al significante llamado objeto A. Si Lacan, dice Miller en Extimidad, si Lacan menciona al eros del individuo vivo, es porque lo que está en juego no es el sujeto, sino un llamado que éste hace al individuo. El eros del ser vivo se opone término a término a la muerte constitutiva del sujeto significante. Esto está en Extimidad, en las transmutaciones del objeto A. El objeto A es un semblante que condensa goce. El sujeto barrado es producto del S1 y S2 y queda como resto de la operación del objeto A. El sujeto dividido, barrado por el significante, por el discurso del otro al que está alienado, es lo opuesto al eros del ser vivo. El sujeto busca ese objeto que le restituye un poco de la pérdida de vida ocasionado por la mortificación del significante. Es el recupero de goce a partir de la división subjetiva por la vía del plus de gozar. En la última enseñanza pasa de hablar de sujeto barrado a par lettre para marcarlo vivo, la presencia del cuerpo, el goce otro. Esto está está en la bibliografía, en la enlace 19. Voy a presentar un artista que es reconocido como uno de los representantes del expresionismo, por sus obras provocativas y emotivas, que en general remiten a la temática del cuerpo, la sexualidad, la muerte y la identidad. El expresionismo surge a consecuencia de la angustia generada por los acontecimientos sociales y políticos y a la problemática humana frente a la agresión del mundo y en ese momento, el espanto de la guerra. Muestra los sentimientos del artista y el rechazo a los valores estéticos establecidos. El expresionismo convoca a la mirada y a la pintura como doma mirada. Esto es, el que mira una pintura siempre se ve obligado a deponer la mirada, como un llamado directo a la mirada. Esto está en el seminario 11, que es un cuadro. Se trata de Egon Schiele, quien fue un dibujante de la figura humana y el autorretrato. Sus obras son censuradas y codiciadas a la vez. Muestra el cuerpo humano sin importarle cualquier convención cultural o moral conservadora de esa época. Pinta parejas homosexuales y transgrede tabúes. Sus cuadros eróticos muestran algo mortífero. Son pinturas oscuras y al límite.
Modifica el modo de ver del erotismo y la sexualidad de los cuerpos. La obra de Schiele divide al que mira y perturba por sus poses y gestos extravagantes. Se interesa por la sexualidad, a veces más cercana a la pornografía que al erotismo. Apunta a la representación sensual y erótica del cuerpo femenino y masculino. Rompe con el culto a la belleza del arte ornamental y del art nouveau. Para algunos se trata de un erotismo sin pudor. Emplea color y forma como signos de pasión, paleta reducida, trazos discontinuos, entrecortados y exagerados. Ahora después los vamos a ver en las distintas obras. Perspectiva tergiversada, autorretratos que va deformando. La cabeza en varios, la cabeza hacia un lado y la mirada dirigida hacia otro, lo cual le otorga movimiento a la obra. Gestos expresivos y poses excéntricas. Su producción de solo 10 años consiste en 334 óleos y 2.503 dibujos, y también escribió poemas. Murió muy joven, así que la obra hubiera sido impresionante. Es interesante que mientras Freud mostraba la represión de la sexualidad, Schiele enfrentaba a los espectadores con su propia sexualidad, penetrando en su privacidad. Tomó del psicoanálisis la idea de que las emociones reprimidas y los deseos inconscientes podrían expresarse a través del arte, y de Nietzsche la creencia de que la vida es trágica y que a través del arte podrías expresarlo. Egon nace en plena era industrial moderna en Tulln, una ciudad austríaca, en junio de 1890. Es el tercer hijo de Adolf Eugen y Marie Soukou, y le preceden 3 hijos nacidos muertos. A los 3 años sufre el fallecimiento de su hermana Elvira, de 10 años. Su padre, quien contrajo sífilis y consecuentemente una enfermedad mental, durante un ataque de demencia, quema las acciones del ferrocarril, dejando a su familia en la miseria. Un tío asume la custodia de Egon a los 15, suponiendo que sería el heredero de la tradición ferroviaria familiar. Su madre confió en que él los mantuviera, pero fue su hermana quien asumió ese rol. A los 16 ingresa a la Academia de Bellas Artes de Viena, pero el ambiente conservador, tan alejado de la creatividad, lo acerca a la secesión. La secesión es un movimiento que implica una ruptura. La ruptura en este caso es con la tradición conservadora. Se funda para promover la innovación en el arte contemporáneo y no de un estilo, sino la innovación en el arte de ese momento. Se vuelve expresionista y distorsiona los desnudos, como decía antes, pero le da protagonismo a la línea y al dibujo. Es Klimt quien funda la secesión junto con otros artistas vieneses. Este grupo disidente tenía como lema: a cada época su arte, al arte su libertad. Y exigían en ese momento la equiparación del arte elevado y el arte popular. El vínculo entre, ya podemos ir poniendo la primera, Santi. El vínculo entre Gustav Klimt y Egon Schiele fue muy beneficioso para ambos. Schiele se benefició con el uso del ornamentalismo y las líneas gruesas, y Klimt recibió de Egon la influencia del erotismo que desprenden sus obras de los cuerpos. Acá lo que vemos es el famoso beso de Klimt, que todos conocemos,
una pintura amable, y muchas veces Klimt y Egon, uno dibujaba una cosa y el otro le contestaba a su estilo sobre la misma temática. Este beso de Klimt amable lo podemos ver acá en Egon Schiele, pero el título es El cardenal y la monja, y él acentúa la transgresión, sustituye todos los dorados y toda esa textura por rojos y negros, que son los colores del amor y de la muerte. Bueno, Gertie era su hermana favorita. Pasemos a la segunda foto. Gracias. Gertie era su hermana favorita. La retrata con cabellera pelirroja, busto abundante, vello púbico alborotado, piel pecosa y ojos verdes. Parece ser el prototipo de varios de sus dibujos posteriores. Esta obra se titula Desnudo de muchacha con los brazos cruzados. Sus modelos. En sus modelos se observa una gran libertad respecto a la sexualidad. Pasemos a la tercera. Esta obra se titula Schiele dibujando a una modelo desnuda ante el espejo. Ahí lo vemos dibujando y está, digamos, la figura y en espejo. No le interesan los clichés relativos a la belleza femenina. En un cuerpo, dice, se encuentra el poder de la sexualidad y la muerte. Es notable el gesto provocativo del cuerpo en sus obras, que incorpora los juegos eróticos de descubrimiento. Es como si a través de sus obras invitara a una mirada prohibida. Sus desnudos son agudos y la profundidad de los modelos van más allá de la sexualidad. Son figuras delgadas, con poses extravagantes, ojos desorbitados y manos desproporcionadas. Pasemos a la próxima. Esta es Moa, una modelo que lo acompañó durante un tiempo. No hay fondos, ignora los efectos de luz y sombra que podrían otorgar volumen al cuerpo y tampoco hay ninguna ubicación espacial. Los cuerpos están en constante tensión, incluye marcados genitales, labios rojos, ojeras oscuras y lunares que invita a los espectadores a humear el erotismo que sus modelos despliegan. Pasemos a la siguiente. Este es un retrato de Friedrich Maria Beer. Esto es un retrato que le habían encargado. No es una modelo. Se observa la imagen de una mujer de frente y de espalda, donde el espectador vale como espejo, en donde la modelo se mira creando una intimidad entre el espectador y la obra. A los 26 años, Schiele se escapa de Viena y dice: está llena de sombras, la ciudad está a oscuras, necesito no oír nada de lo que se dice de mí. Wally Neusiedl, pasemos a la siguiente, que era una antigua amante y modelo de Klimt, lo acompaña a Kramau, su ciudad natal. Esta obra se llama Wally con camisa roja. Egon se ve obligado en el 1911 a trasladarse a Neulenbach, no sé si se pronuncia así, cerca de Viena, debido a que la población no soportó que viviera con una menor de edad en pecado. Esta menor de edad era esta modelo Wally. En ese mismo momento, el padre de otra joven de 13 que se había escapado de su casa
y había ido a pedir ayuda a la casa de Egon, lo denuncia él por secuestro y es sentenciado a 3 semanas de cárcel. Pero esos cargos fueron retirados, pero al observar todos los dibujos en su casa y todas las pinturas, es acusado de atentar contra la moral pública y de difundir pornografía, por lo cual le quemaron uno de sus dibujos que ellos consideraron que era porno. Posteriormente escribió un libro llamado Egon Schiele en prisión. En 1913 lo nombraron miembro de la Liga de Artistas Austríacos presidida por Klimt y expone su obra en la Galería Vienesa Arnott. No se casó con Wally, que fue el amor de su vida, sino con Edith Arms, y Wally en ese momento se unió a la Cruz Roja y muere en el frente de Escarlatina. En la obra, pasemos a la siguiente, la muerte y la muchacha representa esa separación. En 1918, finalizando la Primera Guerra Mundial, la devastadora epidemia de gripe española deja más de 20 millones de muertos en Europa. Egon y su mujer embarazada de 6 meses se encuentran entre las víctimas. Deslumbrado por la muerte. Schiele se retrata con una frente alta, pasemos al próximo. Se retrata con una frente alta y alargada, ojos muy abiertos y hundidos, un cuerpo desgarbado y a veces mutilado, y sobre todo colores que le dan un aspecto cadavérico. Y dice, todo está muerto en vida, como dialogando con la muerte. Esta obra se titula Autorretrato desnudo. Es como si mostrara una lucha constante entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte, que se equilibran por una erótica muy fuerte. Apunta a mostrar el vacío, a exhibirlo. Su obra nos interroga, nos muestra aquello que le pertenece y que al mismo tiempo está afuera y asegura el lazo al otro por la extimidad del goce. En su obra se observa sufrimiento y soledad, como si estuviera en una cuerda entre la vida y la muerte. Quizás es el antídoto que encontró para soportar el vacío de la existencia. Sus figuras están como aisladas, fuera de tiempo y espacio, ellas mismas componen el espacio. A través de su obra logró mostrar su lado oscuro, reinventando su situación traumática. Encontró un saber hacer y una solución en la pintura frente al no hay relación sexual, a lo que no va a cambiar y a esa oscuridad en la que estaba inmerso. Pudo transformar su goce de un modo nuevo a través de lo vivo y no de lo fálico. Egon encuentra un modo y una estética diferente de ver el erotismo y la sexualidad de los cuerpos. Su obra divide y cuestiona al espectador. Son cuadros eróticos, pero con un alto contenido mortífero. Sensualidad y seducción, arte y sexo, vida y muerte, eros y tánatos, todo en un mismo hilo. Varias obras muestran la muerte, como el cuadro de Klimt ya fallecido. El cuadro de una mujer agonizando embarazada con los ojos muy abiertos, mirando al espectador. Pasemos a la próxima, gracias. No hay, entonces, a ver, hay una más. A esa, estaban... esta obra se llama Madre Muerta. Es una mujer agonizando, con los ojos muy abiertos, mirando al espectador. Y luego, ahora sí, la anterior, el cuadro, gracias, el cuadro La Familia, en realidad es la familia que nunca existió. Él dibujó la que hubiera sido su familia, pero no pudo ser. Podría apuntar al deseo de aferrarse a la vida, cuando él moriría 2
días más tarde que la mujer embarazada, que su mujer embarazada. No dejó de pintar hasta que ya no pudo tomar el pincel. Colocó para pintar, como él ya estaba contagiado de gripe española y no quería contagiar a nadie, ya se preparó colocando un vidrio y las modelos posaban detrás del vidrio y él continuaba pintando. Muere cuando estaba en la cumbre. Muere Klimt y él muere muy poco tiempo después y él hubiese sido el heredero de Klimt. Asimismo, había realizado una exposición y había vendido casi toda su obra. Me pregunto, ¿está lo erótico tenido por lo tanático y la muerte hace existir y empuja lo vivo? ¿Hay en esta obra una estética de la muerte que hace existir a lo vivo? Dice el artista, todo está dentro de mí, pero no lo mostraré todo a la vez. Para terminar, encontré, como él escribía mucho, escribió un poema que se llama Música mientras uno se ahoga. Y me parece que sintetiza un poco muchas de las cosas que dije en este trabajo. Rápidamente el negro río unció toda mi fuerza. Vi las aguas menores grandes y las blandas orillas altas y empinadas. Girando luché y escuché a las aguas dentro de mí. Oh, las finas, hermosas aguas negras. Entonces respiré fuerza dorada una vez más, el río corrió rígido y con más fuerza. Bueno, muchas gracias, Adriana. Bueno, Ana, te escuchamos a vos ahora. Vos nos pasaste una imagen, avisale a Santiago cuando la querés poner. Dale, Ana. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, noches a todos por allí. Gracias a Ale Antuña, a Mónica Torres, a Blanca Sánchez, a Pablo Russo, a todo el equipo de trabajo, de tanto trabajo que tienen aquí, tan bello trabajo, que me han invitado a participar esta vez. Estoy muy feliz de compartir algunas cosas con ustedes esta tarde. Gracias a los dos textos maravillosos, de dos autores maravillosos, con un montón de líneas que me explotaron la cabeza. Entonces trataré de discernir algunas de las cosas que me evocaron estos textos. Para empezar, un epígrafe de Pascal Quignard, de donde lo saco es de El sexo y el espanto, y dice: venimos de una escena en la que no estuvimos. El hombre es aquel a quien le hace falta una imagen, que cierre los ojos o que sueñe en la noche, que los abra y que observe cuidadosamente las cosas reales en la claridad que derrama el sol, que su mirada se desvíe y se pierda, que levante los ojos sobre el libro que tiene entre las manos, que, sentado en la oscuridad, vislumbre una película, que se deje absorber en la contemplación de una pintura. El hombre es una mirada deseante que busca otra imagen atrás de todo lo que ve. Fin de la cita de Quignard. El primer punto que me saltó a la vista, hay que decirlo, ya que la mirada va a tener un valor fundamental en algunas de las cosas que me evocó todo este trabajo. No obstante, hay que decir que aunque trabajamos pintores, imágenes y ponemos imágenes, hay que recurrir a los textos, de los propios pintores si los hay, y hay que extraer ahí alguna palabra, diré algo sobre eso también. Pero lo primero que me salta a la vista entre los dos trabajos, algo que dialoga, voy a decir, entre ellos, es un contraste, es decir, lo voy a llamar un contraste en relación a los entornos. Mientras que en Schiele
cito lo que acaban de escuchar, pero no hay fondo, se ignora la luz y la sombra que otorgan volumen al cuerpo, no hay ninguna ubicación espacial, etcétera, etcétera. Se despoja de esas referencias y se concentra en los cuerpos sin importar la posición en el espacio, ni el contexto de la escena, ni necesariamente en el nombre y apellido del personaje, aunque en algunos por el título se sabe quién es. Es decir, no historiza la escena que pinta, sino que enfatiza el instante del cuerpo en relación con su goce, o incluso llevándolo al límite, al extremo de la muerte. En el caso de Berni, encontramos todo lo contrario. Cito aquí, el artista, el escritor, decía Berni, nos decía Ale, tienen que estar en la calle y meter la calle en los libros y los cuadros. Especialmente la calle me dio a Juanito Laguna y Ramona Montiel. Fin de la cita. Aquí entonces los personajes tienen espacio, tiempo, aconteceres políticos, sociales, personales, cotidianos, tienen nombre y apellido, personalidades, destinos decididos o reinventados, y la estética que les acompaña marca estas diferencias. Es decir, por un lado, tenemos la perspectiva del zoom, del microscopio, puesto en el goce de los cuerpos, solos o acompañados, que a veces hay más de uno, habrán visto, pero ensimismados y haciendo vibrar el instante. Y por otro, tenemos los goces, también singulares, pero altamente historizados, haciendo vibrar otra dimensión del tiempo que no es solo la del instante. Espacio-tiempo en contraste, que, me parece casi inevitable, presentan una relación a la otredad diferente. Me parece interesante pensar cómo estas dos elecciones en relación al espacio-tiempo nos permiten jugar a nosotros, y digo jugar porque ninguna es absoluta, no es que no hay nada de referencia, nada. Nos permite jugar, démonos ese permiso, con el meollo psicoanalítico que tenemos todo el tiempo, entre el límite, lo voy a decir un poco rápidamente para ir arrancando, de pensar el acontecimiento de cuerpo y el goce unario, digo muy rápido, como herederos del autoerotismo freudiano, una perspectiva que lleva siempre una tonalidad más autística, más ensimismada, algo separada, totalmente separada del otro, con la perspectiva de uso del Santón, en tanto, por ejemplo, posibilidad de hacer lazo con él, lazo con otros. Nuestras preguntas fundamentales, tanto en la clínica actual como en la teoría, cuando estudiamos la última enseñanza de Lacan, giran en torno de cómo es que un cuerpo es tocado, escrito, marcado. Cómo eso sucede en la vida de todos los días, porque sucede. Y cómo es, si es posible, que eso es, y es posible, se produzca en análisis y tenga consecuencias clínicas. Por allí en los textos señalaban esa pregunta, me parece, de parte de Pablo Russo, ponía algo que hacía referencia a los cuerpos marcados. Aparece Ramona con los hombres marcados en su cuerpo, que no hablan, en todo caso, eso se muestra. Aparecen los cuerpos esqueléticos, imperfectos, las líneas entre temblantes y decididas de Schiele. No es que en Schiele no está la dimensión de este lazo al otro, pero creo que el esfuerzo de concentración y de reducción al máximo posible es en el cuerpo que se goza. Cuando nosotros pensamos en psicoanálisis, la interpretación como acontecimiento, aquella que puede situarse al mismo nivel que el síntoma en tanto escritura corporizada, parece que apuntamos a ese lugar. Escritura corporizada o, dicho de otro modo, la incidencia de la lengua sobre el cuerpo. Nos preguntamos cómo hacer eso. Decimos que el síntoma es acontecimiento de cuerpo, es decir,
efecto de la incidencia de la lengua sobre el cuerpo, escritura corporizada, las marcas han quedado allí, pero ¿cómo salir de allí? Eso está escrito. ¿Cómo se sale de allí? Retomando la herencia freudiana, podríamos decir cómo salir de ese autoerotismo o ese ensimismamiento. Por un lado, el goce tiene esta cara autoerótica, pero la lengua no es lengua de uno solo. La lengua está hecha de fragmentos de lo común. Por otra parte, la escritura del goce sobre el cuerpo conserva la estructura del mensaje invertido. El sujeto recibe su propio goce bajo la forma del goce del otro. Entonces, hay una corporización de la dialéctica del sujeto y del otro en el síntoma. A partir de la dialéctica corporizada del síntoma, es que Lacan explora lo que puede permitir al analista hacer resonar el goce en la lengua común. Hay un texto muy chiquitito, que es un intercambio de cartas entre John Berger, a mí me gusta mucho este autor, seguramente muchos de ustedes lo habrán leído alguna vez, John Berger, y su hijo, que es pintor también, escritor, escultor, es artista. John Berger tenía 90 años cuando escribía estas cartas con su hijo, un año antes de morirse, y el intercambio de estas cartas es a través de cuadros. Se envían fotos de cuadro y alguna evocación literaria, epistolar, en relación al cuadro. Y van, cuadros vienen, cartas van, cartas vienen, y es una preciosidad chiquitísima. Ese libro de cartas del padre y el hijo arranca con dos cuadros. Uno, el de la Biblia de Van Gogh, está pintada la Biblia como un bodegón, una Biblia abierta. El otro cuadro, la maja vestida de Goya, es decir, la mujer posando, recostada, aún vestida, estaba desnuda, pero que se da a ver. John Berger, que es el que inicia, el padre inicia las cartas, dice: ambos cuadros son una invitación. Ambos reposan sobre paños con perspectivas espaciales parecidas. A lo que el hijo, en la carta siguiente, responde con la frase: esto me recuerda, me evoca a puedo leer en ella como en un libro abierto. ¿No es esta una forma muy bonita de expresar ese deseo que tenemos de acceder a lo que hay dentro? El interior de lo que confrontamos y su misterio. Cómo deseamos penetrar en el mundo exterior no para controlarlo, sino para sentirnos más plenamente parte de él, para trascender el aislamiento que sentimos en nuestra carne y superar la terrible frontera del cuerpo. Fin de esta cita del hijo de Berger. Pero allí, entonces, de manera sorprendente, el hijo le manda al padre el cuadro de un buey desollado. Un buey desollado, abierto. Ese buey desollado también se ofrece como un libro abierto, también es una invitación. Creo que esto dialoga muy bien con las líneas finales del texto de Ale. No hay la mujer, detrás de Eros está Tánato, la mujer queda reducida a una calavera, finalmente hay algo que desemboca, parece, de manera aparentemente inevitable, en que si estiramos de esta cuerda, terminamos en el buey desollado, o en la calavera, o en el cuento de la striptease que se tiene que arrancar la piel. Vuelvo a citar a Quiñar aquí, en este primer punto, para finalizar esta primera evocación. La fascinación que produce esta imagen y que nos puede llevar, como en el relato de Berni, ¿no? No puede dejar de seguirla, no me sigas, pero te sigo, te sigo, te sigo, y de pronto el horror descarnado. La fascinación es la percepción del ángulo muerto del lenguaje. Fin de la cita de Quiñar. Punto 2, estas evocaciones.
eco de lo mudo, llamé espejo de lo invisible. Y aquí está mi pequeño exordio donde voy a mostrar una imagen para contarles algo. Miller ha reiterado muchas veces, y destacado en esa reiteración, cómo la construcción lacaniana de objetos A propone los objetos voz y mirada como los objetos por excelencia, puesto que se trata de objetos cuya sustancialidad escapa a la percepción. Podemos acercar estos dos términos a partir de lo percibido, pero se constituyen realmente cuando la percepción no es posible. Si algo nuevo se deduce de lo imaginario lacaniano, es justamente más allá de lo especular. Voy a tomarme entonces un minuto, si me permiten, para hablar de un cuadro mexicano, que me parece que reúne estas dos vertientes del otro, ese otro que está y no está a la vez, y remite entonces a una noción de presencia que es de otro orden. En 1947, José Clemente Orozco presentó una obra dentro de una serie montada en el Colegio Nacional, de la que me interesa compartir algo de lo que nos enseña. Que forme parte de una serie llamada Los Teúles. Los Teúles es el nombre que las comunidades indígenas del lugar inventaron, adoptaron, para llamar a los españoles, a los conquistadores. Moctezuma fue el que les confirió a estos conquistadores la calidad de dioses o de ídolos. Entonces, que forme parte de una serie llamada Los Teúles, los dioses, los ídolos, da cuenta de cierta intencionalidad del autor que permitiría ubicarla en un esfuerzo narrativo sobre la conquista de Tenochtitlán, por supuesto. Sin embargo, la serie, cuya presentación no es secuencial, permite tomar este cuadro como una unidad en la que ni lo narrativo ni la significación es lo que prima en el concepto artístico, sino un efecto de experiencia sobre el presupuesto de convocar una cierta presencia. La obra tiene dos nombres, a pesar de que El Desmembrado es el nombre con el que más se la conoce. Es El Desmembrado o El Cadáver. El desmembrado representa un cuerpo cortado, vivo y con movimiento. De hecho, es el movimiento que se genera en el tronco lo que hace imposible saber de dónde se ha desmembrado la cabeza y genera la duda de que uno de los brazos es parte del cuerpo. El tiempo del cuadro es el momento mismo en que se efectúan los cortes en el cuerpo. Es el espacio que hay entre un corte y otro. Y mientras la cabeza deviene pedazo de carne, no se puede saber si esa boca grita, si esas fosas nasales respiran, o si esas cuencas abiertas en los ojos ven. La cabeza que se abre y deja escapar parte del organismo es la única parte del cuerpo que se descompone. Lo que queda es el resto de algo que alguna vez estuvo y que no podrá apresarse nunca por entero. La paradoja es que aquel desmembrado inasimilable es el que permite a la totalidad funcionar y aparecer en su completud. Un cuerpo con vida aún, un cuerpo sin vida ya. Aunque el final podría parecer evidente, el autor suspende el cuadro en un punto indecidible, que nos lleva a preguntarnos por lo que es un cuerpo y por lo que es la vida. Pero más aún, ¿qué sería que ese cuerpo y esa vida puedan estar disponibles para alguien? No se sabe a quién se desmembra, ni quién lo hace, ni por qué, ni en qué orden. Su gerundio evoca el trauma bajo la forma de la bomba estallando. Desde el cuerpo desmembrado, el sujeto mismo pareciera estar desmembrándose de sus referencias. La imagen intenta así una captura de goce en el límite de un real que aparece escapando. En el escamoteo de la imagen, una otra edad aparece.
Es la luz la que nos indica, estoy citando acá a un texto sobre los teules, es la luz la que nos indica que aquellos pedazos transcurren frente al testigo o espectador, frente a los teules, a los dioses. Fin de la cita. Miller sostiene que el artista pone la mirada en el cuadro y que la pincelada es como el depósito de miradas sobre el cuadro por parte del artista. A la vez, nos recuerda que para Lacan el cuadro está en mi ojo. Esa es la verdad de la teoría de la representación, pero yo estoy en el cuadro. Es el valor de la luz, en tanto que la luz nos permite ver, en tanto que da visibilidad, que hace aparecer en lo visual el lugar del gran otro. La mirada del otro es una mirada cuyo origen es desconocido. Es la extracción del objeto A como mirada lo que nos permite tener un sentimiento de realidad perceptiva. Y esa función lógica encuentra encarnaciones en el punto luminoso, en el punto opaco o en la mancha, pero siempre en relación con la luz. Esta última línea también es una cita de Miller, de la imagen reina. Orozco muestra, sin saberlo, el punto donde se aloja la causa no especular de aquello que concede a la imagen su poder, descompletando cada uno de los efectos de la imagen, y haciéndonos hablar como Verne hizo hablar, como Schiele hizo hablar, haciéndonos hablar de eso. Porque si al acercarnos a la obra hay un cierto desfallecimiento de las palabras frente al horror que se muestra, es porque una imagen no dice nada, oculta más bien lo indecible, que solo la palabra puede evocar o invocar. Podemos quitar la imagen, fin del exordio mexicano. Punto 3. Hacer presencia de lo irrepresentable. Esto lo traje muy sobre el momento, porque lo leí, me pareció que venía muy a colación de lo que podíamos trabajar aquí. Es un brevísimo texto, solo voy a decir 2 cosas, de Dominique Laurent, en las publicaciones que están saliendo en relación a los avances y preparación de las jornadas de la École de la Construction. Esta me pareció interesante en el punto que quiero traer. Lo que ella cuenta aquí es una intervención que hace de un analizante que enfatiza en su trabajo una dimensión fetichista de su deseo, le atraen los escotes de las mujeres, especialmente la rayita que se forma entre los 2 senos cuando además están un poquito apretaditos. Pero hablando un día en sesión, cuenta Dominique, como muchas veces hace, hablando de su madre como una mujer santa, la analista la interpreta una santa entre 2 santos. Ahí se producen risas y ella articula algo de esta intervención. Dice, si la interpretación produce un efecto de sentido metonímico, es para hacer que el objeto fetiche, dimensión fetichista del deseo a la que aludía, aparezca mejor en su carácter irrepresentable, que sin embargo no cesa de aparecer como puro goce de la repetición. Lo irrepresentable presente, cómo capturarlo. Aquí, dice Dominique, es donde el objeto se desliza como una rendija fuera de la representación. Esta ausencia hace eco en términos freudianos con el pene materno que no existe. Fin de la cita. Luego toma el atolondradicho y habla de los modos de relacionar el dicho y el decir, y toma 2, la demanda y la interpretación. La demanda la relaciona con la plegaria, con el rezarle al otro, y la interpretación la relaciona con Aristóteles y la iluminación de Heidegger. No sé si me escuchan, yo creo que me quedé congelada. No, sí. No, se te ¿sí? escucha, se te escucha por momentos un poco más alejada, pero en otros momentos se te escucha muy bien. Bueno, porque yo congelada no estás.
Decía, la demanda que la articula con la plegaria y el rezo al otro, y la interpretación con la versión apofántica, ¿no? Aristóteles, pero revisitado por Heidegger. Esto lo toma de la Tondra dicho, pero aquí lo que me gusta, que dice, es interesante para nosotros. Contrariamente a la tradición filosófica, Heidegger argumentó que había que entender por apofántico un decir que hace surgir el poder creativo del significante, es decir, que hace ver. Antes de cualquier juicio sobre lo verdadero y lo falso, antes de la lógica misma del juicio, enfatiza la revelación del poder del lenguaje a través de la afirmación pura. Punto 4. La afirmación de la vida, el sexo, la muerte. Schiel pasa un tiempo trabajando en la consulta de un ginecólogo, estudiando y dibujando a mujeres enfermas y embarazadas. Vimos un cuadro, nos mostró Adriana. Y pinta recién nacidos y bebés vivos o muertos al nacer. Está fascinado con los estragos que provoca el hombre, sí, también, pero no es el horrible sufrimiento al que estos seres están sometidos. Contempló los cambios inusuales de la piel, los flujos claros, oscuros, acuosos, corrompidos, el alma contenida en las venas, la sensibilidad de los ojos verdes que le atraparon desde su hermana y para siempre, las bocas babosas, los párpados enrojecidos, que también le interesaban incluso los suyos, tiene varios, pero hay un cuadro muy famoso mostrando su párpado caído, las carnes texturosas. Podemos ubicar aquí, en contrapunto, los objetos de los que Berni hace aparecer en la escena de Juanito y Ramona. Los objetos plus de goce, que decía y nos contaba muy bien Ale, los objetos que permiten recuperar el goce de a poquito, versus la versión del objeto como resto, como el desecho, como lo que cae. También los otros son desechos, son basura. Sin embargo, son basura del gozar de a poquito, producto capitalista del gozar de poquito, y el exceso viene por ese lado. Este es por algo del sometimiento horrible de la vida sobre los cuerpos. Si él capta ese momento, previo incluso, diré, al artificio del femenino o de lo masculino, que Berni, y ahí me interesa mucho en los fluidos, los colores del ojo, si es hombre o es mujer. Ahora se te Berni, escucha un poco más. En el momento de la coloración. Ana, se te escucha un poco como... No se te escucha del todo bien en este momento. Se quedó Hago un congelada. poquito de la cámara, porque debe ser alguna alteración de la señal, a ver si mejora ahí el audio. ¿Sí? Sí, mejor. Sí, sí. Repetí un poco lo último, Ana. Bueno, decía que A partir acá de venía Berni. el contraste, ¿no? A partir de Berni. Bien, el contraste entre lo que planteaba el texto de Ale, por ejemplo, en relación a Berni y los objetos. Por un lado estaban los objetos ubicados en Juanito, eran las basuras, las latas, todos alrededor del baño, en el lugar en el que tenían que estar, y había una articulación en el texto muy clara de el desecho producto del gozar de a poquito, de la lógica capitalista, del sistema en el que estábamos, que producía basura y que estaba allí enmarcando la escena cotidiana, pero eran los signos, los restos, del objeto plus de gozar, que estaban diferenciados en uso femenino y masculino. En Juanito estaban en su lugar, en Ramona no tan así. En Ramona había un cambio en la función, un cambio en el modo de uso, entonces estaban tergiversados, mostrando otra cara.
Entonces había una lógica de sexuación en el uso de las marcas de los objetos, su plus de gozar y su versión de desecho, y su reuso. En el caso de Schiele, me parece que intenta, en esta parte de sus estudios, captar el momento incluso previo al artificio de la coloración sexual, artificio muy innecesario y lógico, pero artificio de la coloración sexuada de estos modos de gozar. No importa si el flujo clarito, oscuro, corrupto, la vena, el ojo, el párpado, es de un hombre o de una mujer. Incluso no importa si está vivo o si está muerto cuando pinta a los recién nacidos, intenta captar un momento previo incluso a esta definición. Parecía que aquí había algo interesante que contrastaban estos dos textos y estos dos artistas. Aquí entonces también fui a leer los poemas, me descubrí buscando el libro de poemas, gracias a Adriana, de Schiele, y encontré uno que se llama Bosque de Abetos, es muy cortito, como casi todos, y dice: entro en el corazón de la catedral negra roja, acuérdense que ya Adriana nos dijo, negro y rojo, amor y muerte, estaban en el cuadro de el religioso y la monja ahí haciendo el beso, como el de Klimt, pero o sea, un poco distinto. entro en el corazón, un poco distinto, un poco más transgresor. Sí. Entro en el corazón de la catedral negra roja del negro bosque de abetos que vive sin ruido y se contempla en un mímico gesto. Los troncos pupilas se enmarañan y se vacían del húmedo aire visible. ¡Qué belleza! Todo está muerto vivo. Fin del poema. Punto 5, y con esto termino las evocaciones que me provocaron y conversamos. Lo llamé textura, materialidad. Vuelvo al librito, que este es el que me gusta mucho, John Berger, el librito del intercambio de John Berger y su hijo, y ahí ellos en una de las cartas se dicen: las pinturas hablan a nuestros ojos, pero también a nuestras manos, y estimulan nuestro sentido del tacto. Gran parte de lo que vemos y observamos en la vida es intocable. El don de la pintura es hacer que esas cosas intocables sean tangibles para la imaginación de un espectador que mira un cuadro. Y hay un ejemplo que ponen, por ejemplo, Pierre amaba a Marta. Él la miraba y la tocaba como nadie. Entonces la pintó. Y nos dejó ver cómo él la tocaba y la miraba como nadie. Cuando logramos tocar una piel al verla, dicen, es el mismo cuadro el que nos acaricia. Además de la evidente topología, hay aquí, me parece, una juntura íntima que se transmite aquí entre el goce, ese como ninguno, como nadie, único, singular, y la posibilidad de hacerlo resonar en un poco más que ese instante con algunos otros. Así como encontramos esa juntura íntima en la pintura, esa obscenidad que hace presente lo que está fuera de la escena, que capta la vibración de una experiencia de goce, para nosotros la materialidad viene a ese lugar de resonancia, de hacer juntura entre el cuerpo que se goza y el otro, ya sea del lenguaje, ya sea el otro. Partender. Introducir la nota diferencial del objeto es lo que Francis Ponge, poeta, denominó o formuló como la impregnación de la lengua. Y a eso le puso un método que está citado al menos 2 veces en Lacan. Raison, impregnación de la lengua por el objeto, al límite invisible de la palabra, allí donde ella puede reconocer su éxito relativo
y más bien su fracaso absoluto. Pons, última referencia que me evocó todo este trabajo, que es un poeta que escribe sobre arte, que hace todo un tratado sobre su razón y cómo impregnar de objeto la lengua. En sus escritos de arte, por ejemplo, como en sus poemas, dice, no se trata nunca de describir, mucho menos de interpretar. No se trata de poner palabras en la pintura, sino el gran esfuerzo es cómo decir el pintar mismo. Él quiere hacer con los medios de la escritura lo que el pintor hace en su taller. Es decir, él quiere pintar con las palabras. En Pons y en su obra, en sus poemas, se tiene la sensación de esto que me ha traído una y otra vez, y por cierto es sumamente difícil de aprender, por eso estamos aquí. Se está con la sensación de estar a la vez en presencia del objeto y delante de su alteridad más radical. El objeto está y no está a la vez, presente y ausente al mismo tiempo. Esto evoca esa danza entre la vida y la muerte que está en el centro de esta erótica, en tanto introduce un vacío central alrededor del cual gravita. Berni amaba a las mujeres, nos dice el texto de Alejandra, así termina su referencia del amor a las mujeres. Y él, lo cito en un poema de una línea, dice, yo soy hombre, amo la muerte y amo la vida. Sin embargo, me parece que lo que mejor define a Schiel es su réplica a cuando tuvo el incidente que nos contó Adriana, que lo meten preso, bueno, primero por un tema del secuestro y esta cosa de la niña, pero que después es por la pornografía, bueno, se pasa unas semanas preso, él pinta, por supuesto, no puede dejar de hacerlo, no puede dejar de hacerlo, pero además escribe y dice, ¿vale? Reprimir a un artista es un delito, significa asesinar vida en gestación. Fin de la cita, y hasta aquí las primeras resonancias. Bueno, Ana, muchas gracias. Gran comentario. Bueno, me gustó mucho tu comentario. No sé si se escucha bien. Me parece que estamos todos un poco con problemas con las No, a señales. vos se te escucha muy bien, Alejandra. en este Está momento. perfecto. Bueno, no, me gustó mucho tu comentario. Me parece que diste por ahí un pasito más allá, ¿no? Por lo menos de donde yo terminé mi trabajo. En un, digamos, en un brevísimo intercambio que tuve con Mónica, donde le conté un poco de qué se trataba el trabajo, Mónica en un momento me dijo, bueno, le conté el relato del cuento que contaba Bernie, y Mónica me dice, bueno, es un final muy duro, ¿no? Y a mí me parece que vos ahí le das una vuelta más que me parece que es interesante, ¿no? En esta cosa de cómo articular el goce digamos, del cuerpo propio con el otro. Así que, bueno, yo te agradezco ese paso en más. Bueno, eh, abrimos el espacio para las preguntas, comentarios, intervenciones, lo que sea. Me parece que se abrieron muchas puntas, ¿no? Digo, en los tres trabajos hay muchas cosas, así que bueno, quien quiera intervenir, que levante la manito.
Bueno, nos quedamos todos callados. A ver, no pongo la manito porque tardo más tiempo. Bueno, nos quedamos todos callados porque han sido 3 trabajos, porque fueron 3 trabajos, muy buenos, muy ricos, muy, no sé, estamos todos, me parece, como tocados por cómo nos fueron presentados los pintores. Se habló de Berni, se habló de Schiele y se habló de Orozco. Yo la verdad que amo a esos 3 pintores, y me gustó mucho cómo Ana marcó la diferencia, ¿no? Marcó la diferencia, y a la vez que marcó la diferencia también introdujo una síntesis, ¿no? Como si fuera un movimiento de diferencia, pero también síntesis. Es verdad que la vida de Egon Schiele y la de Antonio Berni han sido muy, muy diferentes. La vida de Egon Schiele está marcada del principio al fin por la muerte. Todo el tiempo, desde su niñez, desde antes de haber nacido, por sus hermanos nacidos muertos o muertos, sí, y Sí. por su hermana muerta después. Hay una muy fuerte presencia de la muerte. Y me parece que lo que Adriana trataba de hacer es mostrar que a pesar de todo, de lo que pareciera un destino, en el sentido freudiano del destino, ¿no? Una muerte anunciada, uno podría decir crónica de una muerte anunciada, porque se muere muy, muy joven, y además la mujer muere embarazada. Es decir, como si lo que él pintaba y lo que iba a ver, como remarcó Ana, hubiera aparecido de pronto en su vida. Es difícil resistirse a la tentación de ubicarlo como destino. Me parece que, sin embargo, Adriana lo evita, no lo ubica como destino. Se resiste a esa tentación y se centra más, me pareció a mí muy presente el trabajo de Adriana, y lo destacó Ana, el objeto mirada, ¿no? El objeto mirada, que está muy presente en Egon Schiele, porque además hay muchas imágenes que tienen que ver con el espejo, o sea, donde él mira a la modelo, que a su vez se mira en el espejo, o él se mira a sí mismo en el espejo. Todo el tiempo hay esa presencia del objeto mirada, que, como sabemos, es a la vez que miramos y somos mirados por el cuadro, ¿no? Hay una fuerte llamada a la mirada en la obra de Egon Schiele. Uno no puede dejar de mirar, aunque por momentos le provoque cierto horror, ¿no? De hecho, yo en mi consultorio tengo unas láminas de Klimt, pero de Egon Schiele tengo un paisaje. Las láminas que son de Klimt son cuerpos que tienen más que ver con una cierta erótica. Pero la de Schiele, preferí su retrato de la ciudad, que no parece Egon Schiele, la verdad. Me fue difícil poner en el consultorio una cosa así, porque una vez se hizo, antes de que existiera la MP, un encuentro en París, donde hubo una exhibición que había en el Pompidou, de la época de la Viena, se llamaba la Viena gloriosa, ¿no? Y entonces había cuadros de Egon Schiele, pero también había cuadros de Klimt. Parecía más gloriosa la pintura dorada, fuerte, incluso la imagen de Klimt que uno ve, ¿no? Es un hombre grandote, fuerte, su historia es esa, mientras la de Egon Schiele es una cuestión de mucho sufrimiento. Y sin embargo, no pierde ni las ganas de pintar lo imposible,
ni cierto aferrarse a la vida a través de su pintura, ¿no? A pesar de todas las tragedias, porque todas, no falta ninguna, incluso la muerte por la gripe española, que nos resulta tan cercano esto de poner el vidrio en el medio, ¿no? Tan cercano a lo que hemos vivido hace unos años. En cambio, Berni, es verdad que yo creo que Berni vivió bastante tiempo, no sé, Alejandra, si vos sabés exactamente. Pero tuvo una vida, vivió bastante. Vivió bastante y tuvo una vida muy buena, aparentemente. Entonces, creo que habrá sido difícil porque en sus cuadros hay una militancia política evidente, ¿no? No es casual el personaje de Juanito Laguna y el de Ramona, que están profundamente vinculados a lo político-social, ¿no? Y que son una protesta contra el modo en que comúnmente son mirados las Ramonas y los Juanitos, ¿no? Porque este Juanito no es un pobre chico, ¿no? Y él está en contra de la caridad, ¿no? Y pone a un Juanito muy, muy vivo. Y Ramona, que elige, digamos, el mal camino, por así decirlo, también está profundamente viva y como denunciando lo que los hombres hacen con su cuerpo. En las pinturas hay una denuncia de lo que los hombres hacen con su cuerpo, ¿no? Si bien ella se hace prostituta, hay algo que Berni denuncia en el cuerpo de ella. Esas figuras de Berni, de esas mujeres enormes, por ejemplo Ramona, que me hacen acordar mucho a mí personalmente. Vos tomaste Vivir su vida de Godard, a mí me hacen acordar a Fellini. Muchas pinturas de estas mujeres de Ramona exuberante me hacen acordar al Fellini, por ejemplo, de Amarcord, ¿no? Y esa gran mujer, la veía como de su inicio sexual, con una gran mujer enorme para él, ¿no? Me recuerda mucho Berni a veces, también amo profundamente a Berni, ¿no? Y me parece que Ana hizo un trabajo muy sutil y muy bueno sobre la relación, sobre lo que se escribe en el cuerpo y a la vez lo que el cuerpo escribe o pinta, ¿no? Esas dos caras, la de lo que queda escrito en el cuerpo y la de lo que, porque está escrito en el cuerpo. Uno ve eso y la mirada atrapada, son cuadros que uno mira largo rato, no sé si a ustedes les ha pasado. Yo, tanto los cuadros de Berni como los de Egon Schiele y como los de Orozco, necesito sentarme y mirarlos un rato, ¿no? Porque no puedo pasar de largo, me interpelan, ¿no? Así que me parece que si nos hemos quedado un poco mudos, y yo hablo un poco en nombre de lo que a mí me suscitaron los trabajos, los tres, me parece que han sido excelentes, por esa cuestión de la que hablaba Ana, entre la mirada y la materialidad, ¿no? O sea, la materialización de la palabra, para traducirlo un poco para todos, digamos. O sea, agradecerles muchísimo a las tres. Lo que me encantó de Berni, digo, está la cuestión de la denuncia social, tanto en Juanito como en Ramona. Pero bueno, esto, ¿no? Que son personajes que tienen su propio plus de goce, y eso está mostrado todo el tiempo. Eso me pareció como fascinante, digamos. Para seguir con el tema de la mirada, en la bibliografía hay dos links. Uno que es un video corto sobre la vida de Ramona, ¿no? que produjo el Malva, que es muy, muy lindo para verlo, se los recomiendo. Y otro es una película que
que pasó Adriana sobre la vida de Egon Schiele. Y lo que está muy destacado en la película, que a mí me pareció como muy interesante, es como él, digamos, en su intercambio con las mujeres, de repente les decía, bueno, quédate así, no te muevas, y se ponía a dibujar. Por ahí estaba en pleno encuentro sexual con alguna de ellas, pero las congelaba, ¿no? Ana, vos tomabas esta cuestión del instante. Y me parece que la película muestra muy bien cómo, esto que decías, Ana, de cómo está la mirada del artista, ¿no? Plasmada en la pintura, en la obra. Bueno, eso. Y lo que dice Mónica de que de pronto hay obras que tocan lo real y que te convocan y que te atrapan esas miradas, y como hay artistas que no lo hacen. Y me parece que tanto Berni como Egon Schiele y Orozco son artistas que generan esa situación. La vida de Egon Schiele está como documentada a través de todas sus pinturas. Por eso era tan importante mostrar determinadas pinturas en distintos momentos, porque él lo que vivía lo pintaba de alguna manera. Y es verdad que su vida estuvo signada por la muerte desde que nació, incluso el padre con demencia por sífilis. El otro detalle que nos olvidamos, que no es menor, es la Primera Guerra, porque él se alistó en el ejército. Esto no lo puse, pero no es un tema menor tampoco. Se alistó en el ejército, esto la película lo muestra, que pide por favor que no lo acepten, alguna cosa dice, pero adentro lo metieron igual. Y bueno, no es un tema menor tampoco, ¿no? Entonces, un poco, a pesar de todo esto, de haber atravesado toda esta situación, no dejó de tener un pincel en la mano, y creo que esto es lo que también nos hace pensar en el tánatos por todo esto, volviendo al título del trabajo. Pero bueno, el Eros evidentemente también era muy fuerte, y creo que en este caso todo esto lo empujó hacia esto otro. Y no es hay muchos artistas que estas situaciones los llevaron a sus obras por ahí más interesantes. El grito de Munch, por ejemplo, Munch, además del grito, después que pasó por toda una historia también de muertes y demás, él pintaba paisajes, flores y demás. Nadie se enteró que él pintaba todo eso, yo tampoco, la verdad es que lo vi en un libro, pero bueno, tenía unas obras con flores y demás, no trascendieron esas obras. Pero esta obra del grito fue como un grito de tanta muerte, un poco como Egon Schiele a lo largo de toda su vida, ¿no? Y Ana, te agradezco porque me encantó tu ponencia, me aportó un montón. La verdad es que hay cosas, esto que dijiste, que como que no lo había pensado tan así, que no importaba si estaba vivo, si estaba muerto, que igual lo pintaba. Esta obra de la madre muerta es terrible, y hay un montón más. Hice como una reducción, pero te agradezco tu aporte, porque la verdad es que, bueno, me invocó cosas que yo no había pensado, por lo menos hasta ahora, ¿no? Así que muchas gracias también. Sí, además que hablar de Eros y Tánatos es muy interesante porque es contemporáneo de Freud. Claro. Entonces muchas de las cosas freudianas que vos tomaste tienen que ver con la época también, ¿no? Como si hubiera algo en esa pintura que evocara la Viena de Freud. No,
Incluso algo que no puso tampoco, él iba a las clínicas y se fijaba muchas de las posiciones del por ahí, no tanto en estos cuadros, pero las manos tienen como una posición muy extraña. Esas posiciones él las tomó de las histéricas muy graves de esa época, las histéricas de Freud, que tenían esas manos, y bueno, esto es un poco lo que hacía, deformaba, la falta de perspectiva, todo eso hacía un poco a la cosa más siniestra que podemos encontrar, ¿no? Pero él iba a las clínicas, iba, y no sé si en alguna nos encontró con Freud, en alguna de las Salpentrien, me parece haber leído, no estoy muy segura. Sí, Bueno, esa leo época acá de- dos mensajes y hay una intervención de Silvia. Leo los mensajes primero. De Virginia Nottenson: la obra de Gill, Entre Eros y Tánatos, me hace pensar en el concepto de sublimación, en el sentido de elevar el objeto A la dignidad de la cosa. Y Pablo dice, tal cual, exordios más que vocaciones de cómo el arte puede tomar el goce, la época, los infortunios, el cuerpo, o más precisamente la mirada, en erótica y en vida. Bueno, Silvia, a ver si te puedes desmutear. Ahí podés, Silvia. Ahí está. Bueno, Ahí también está. es como tres trabajos bellos, poéticos. Es como sucede cuando en el teatro, ¿no? Algo te toca el cuerpo o no te toca el cuerpo. Y yo creo que ese primer silencio fue que nos tocó profundamente, a mí personalmente. Y justamente quería decir esto porque realmente gracias a Adriana, porque yo no conocía nada de Gill. Y el trabajo de Ale me parece también muy interesante por la cuestión del compromiso social y no es casualidad, no puedo no decirlo, lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Acá en Argentina. Y la sutileza también de Ana, de cómo ella fue trenzando distintos conceptos. Recién Mónica decía que era la Viena de Freud, y efectivamente, siempre me pregunté y lo investigué y me fijé por qué Freud nunca lo ha citado a Klim. ¿Sí? Cuando ellos se conocían, eran contemporáneos. Klim murió muy joven, a los 50 años. ¿Sí? Siempre me hice esa pregunta y sé que Freud fue al casamiento de esta señora que después, los nazis le robaron el cuadro que le había hecho a una señora de Viena. En el casamiento estuvo Freud y Klim le había hecho el famoso cuadro de la señora dorada, la mujer dorada. La Dama de Oro, me parece. La Dama de Oro, Exactamente, exactamente, Adri, sí, sí. Y la cuestión de la pulsión, el eros y el tánatos, ¿no? Es una cosa muy sencilla, pero que Freud dice, lo dice en 2 o 3 veces, que lo que hace Eros en realidad, lo que intenta cada vez, porque es cada vez, es tornar inocua a la pulsión de muerte. Me evocó todo esto, ¿no? Pero les agradezco porque no puedo agregar más palabras a las emociones. Gracias. Bueno, gracias, Silvia. Gracias. Bueno, Gracias. ¿les parece que continuemos la próxima? Le agradecemos parece a un buen Adriana, punto. a Ana, hermoso A comentario, vos, Ana, a vos. y también a Santiago, que estuvo ahí. Bueno, ahí Graciela, ¿querés intervenir? A Santiago también, que tuvo tanta paciencia con las imágenes. Gracias. Hay dos más, Gracias. digo. A Graciela la bajaste, y Natalia.
aplaudiendo. Estamos aplaudiendo, Ale. No levantando la mano. Sí, sí, Bueno, estas listo, bueno. manitos son un poco Sí, confusas, pero Seguimos el todos 18 de estamos septiembre. aplaudiendo. Nos vemos. Felicitaciones. El amor y la transferencia. Hasta la próxima. Muchísimas Chao, gracias. chao. Hasta la próxima. Abrazo Hasta la a todos. próxima.